8:30 am. Ubicación desconocida. Todo estaba oscuro. No podía oír ni ver nada, sus oídos retumbaban con un pequeño silbido. Como si sus sentidos comenzaran a regresar en sí mismo. Se sentía mareado, y lentamente abrió los ojos, todo estaba demasiado borroso sin contar el gran mareo que sentía, es como si estuviera moviéndose de un lado para otro. Poco a poco comenzó a distinguir los colores, comenzando por un azul y el vislumbrar dorado que emanaba el sol, cosas que cubrían toda su vista, no podía abrir completamente los ojos pues la luz del sol era realmente sofocante. Cuando comenzó a aclarar la vista se dio cuenta de varias gaviotas que volaban en círculos en el cielo. En ese momento reaccionó. ¿Qué pasó? Fue lo único que pudo mencionar mientras sentía todo su cuerpo entumecido y algo adolorido, además le dolía la cabeza. Lo primero que hizo fue voltear a la izquierda. Lo único que vio fue un respaldo amarillo, y a lo lejos el horizonte sin final del mar. Al fijarse bien en aquel respaldo amarillo se dio cuenta. ¿Un bote inflable? ¿El océano? No sabía qué hacía ahí, incluso cuando intentaba recordar su cabeza le comenzaba a doler. Así pasaron unos segundos donde se quedó mirando el cielo, hasta que volvió a hablar. ¿Qué sucedió? Con esa pregunta en mente intentó levantarse, había recuperado una gran parte de sus fuerzas como para mantenerse de pie, o al menos así debía ser, pero sintió un peso sobre su brazo por lo que no pudo levantarse, suspirando del cansancio giró su vista ahora a la derecha intentando ignorar la fuerte luz del sol. Lo primero que vio fue una cabellera rubia, y mientras su vista comenzaba a darle forma a lo que veía bajó un poco la mirada, encontrándose con un par de ojos color miel. Mientras veía directamente a los ojos de aquella persona por su mente pasó un pensamiento pasajero. Yo conozco esos ojos y esa mirada. Con su mano disponible se talló un poco los ojos para después ver nuevamente a aquella persona que descansaba sobre su brazo. Ahora sí la reconoció al instante. Pero antes de que Izuku pudiera haber dicho algo, aquella chica habló primero. Hasta que despiertas. Déjame decirte que no soy muy fan de amanecer con un dolor enorme en la cabeza, atada, y aún mejor, en medio del mar. Himiko Toga. Terminó gritando Izuku para sacar su brazo de entre la cabeza de la chica y haciéndose a un lado, pero al separarse de ella se dio cuenta que era verdad lo que decía, estaba totalmente atada, de pies a cabeza. Además tenía una enorme venda cubriendo su cabeza, las cuales estaban un poco rojas demostrando que su cabeza estuvo sangrando bastante. Izuku había pasado demasiado tiempo en los hospitales como para entender lo que las vendas significaban. ¿Un fuerte golpe en la cabeza? Se preguntó para sí mismo Izuku mientras miraba a Toga quien solamente se limitaba a mirarlo con una mirada inexpresiva hasta que decidió hablar. Bueno, solo tengo una pregunta. ¿Por qué estoy atada? ¿Sabes? Las cuerdas están muy ajustadas y comienzan a doler. ¿Podrías ayudarme a quitármelas? Izuku solamente la miró con los ojos entrecerrados mientras pensaba. ¿Está loca? Si la desato moriré aquí, no hay cómo esquivarla. La chica solamente lo miraba fijamente en espera de una respuesta. Izuku suspiró y se limitó a dar un rotundo. No. No después de que casi me asesinas en varias ocasiones. Izuku se había topado con ella en varias ocasiones como para entender el cómo era ella. Por ese motivo se extrañó al ver en su rostro un semblante más confuso y pensativo, además no lo había notado bien, pero sus ojos eran algo distintos, no mostraban la misma mirada asesina de siempre. Era una mirada más serena e inocente. ¿Asesinarte? Pero si yo a ti nunca antes te había visto en mi vida. Izuku estaba aún más confundido ahora, la pregunta de qué pasó ayer ya no era lo que estaba en su mente. Comenzó a analizar lo que pasaba y agarra al menos un poco de sentido a todo lo que estaba pasando. Por su cabeza intentó armar el rompecabezas con las pocas piezas que tenía de momento. Ella podría tener razón, esas vendas con sangre en su cabeza no son normales, sufrió un fuerte golpe, además todo el tiempo estuvo al lado mío, si hubiera querido pudo haberme mordido y usar mi sangre para escapar.
Al final con sus dudas no llegó a ninguna respuesta, por lo que solo suspiró y se acostó nuevamente con los ojos cerrados, haciendo que Himiko hiciera un puchero al ver que no la desataba. Izuku solamente habló con los ojos aún cerrados. ¿Cómo es que llegamos aquí? Pensaba que al menos ella podía tener una pista, era consciente de su estado y el golpe de su cabeza, pero cualquier indicio era bueno. Toga solamente cerró los ojos intentando recordar, pero irónicamente no recordaba mucho. Por alguna razón siento los recuerdos muy borrosos, lo único que siento claro es que desperté en un hospital, estaba acostada en una camilla y había una fuerte luz, a un lado estaba un doctor mirándome fijamente y al otro lado estabas tú y una chica peliazul rizado. Izuku aún con los ojos cerrados pensó para sí mismo. ¿Nejire? ¿Por qué estaría con ella? Pero todavía más importante, ¿por qué estoy con una villana en medio de la nada, en el mar? Se estresaba él mismo con sus propias dudas, mientras Toga seguía hablando. Después de eso no recuerdo mucho más que desperté atada a un barco inflable contigo. En ese momento por la mente de Toga pasaron unas palabras que había dicho el peli verde antes. Cierto. Ayer mencionaste algo de una fiesta de cumpleaños. En ese momento, la simple palabra, fiesta, hizo que Izuku abriera los ojos de par en par, como si los recuerdos comenzaran a aclararse en su mente. El día anterior. Academia Va. 10:30 am. Izuku se encontraba llegando a su salón de clase, todo parecía ser un simple día común y corriente, algo monótono para su rutina. Había terminado una práctica de grupo, todos se fueron a cambiar para volver a su salón, pero algo que le llamó mucho la atención fue que sus compañeros se vistieron más rápido de costumbre y salieron disparados al salón de clase. Claro, Bakugou fue la excepción, él siguió como siempre pues no dejaría que nadie más le diera órdenes de apurarse. El peli verde se dirigió a su salón algo extrañado, en ese transcurso del pasillo iba pensando en todo lo que había pasado a lo largo de su primer año, ahora estaba en el inicio de su segundo año, había concluido su primer año de aprendizaje y eso lo hacía muy feliz. Cuando abrió la puerta de su salón de clases saltó un poco del susto, pues de pronto se escucharon unas pequeñas explosiones seguido de confeti que llovía del cielo y un grito al unísono de todos en la clase 2 gritando. ¡Felicidades! Había estado tan absorto en sus entrenamientos que fue capaz de olvidarlo, era 15 de julio, su cumpleaños. Al ver eso Izuku solo sonrió. Aizawa, quien seguía siendo su maestro a órdenes del director Nezu, permitió un pequeño festejo para el peli verde, pues hasta el maestro había admitido que tanto Deku como Bakugou eran los pilares de la clase, aquellos que motivaban a todos los demás y les incentivaban un poco más de valor, pensaba que era bueno dejarse llevar de vez en cuando. La pequeña celebración duró poco pues había que continuar con las clases presenciales. Cuando llegó el final, en la salida los alumnos se pararon a hablar un poco. Hombre, organizamos una gran fiesta, además pedimos permiso para salir de las instalaciones de los dormitorios por la noche. Kirishima mencionaba muy feliz. Izuku estaba muy sorprendido que lograran convencer al director para que les permitiera estar fuera de los dormitorios por la noche y tan tarde. Izuku no era un chico que fuera muy fan de las fiestas, pero solo se trataba de sus compañeros de clase. ¿Qué podría salir mal? Pensó Izuku para terminar accediendo a aquel plan de sus amigos. Todos terminaron yendo a su cuarto para cambiarse, pues más en la noche sería su pequeña reunión en un salón de fiestas que había organizado su compañera Yurou junto a su mejor amiga del peli verde, Uraraka Ochako, quien desde hace un tiempo quería planearle algo en grande a su mejor amigo, pues lo había logrado conocer bastante bien y aquel chico se había convertido en alguien a quien admirar, quería agradecerle todo lo que había hecho por ella de alguna manera, y ahora era la oportunidad perfecta. Habían pasado unas cuantas horas, faltaba muy poco para el encuentro así que los alumnos se prepararon para salir.
De los últimos en salir fueron Kaminari y Mineta, quien estaban arreglando ciertas cosas. Mineta era un caso especial, pues de un cajón de su habitación había sacado una pequeña botella con un líquido desconocido. Mineta al sacarlo sonrió muy felizmente mientras hablaba. Esto hará que la fiesta sea un éxito. Nuevamente un ataque de dolor invadió la cabeza del peli verde. Al levantarse de golpe por el mismo dolor, terminó por poner su mano en un costado y sin querer se dio cuenta de una cuerda. Cuando se fijó bien, aquella cuerda estaba amarrada a un costado del pequeño bote inflable. Cuando Izuku se asomó a ver de qué se trataba, se dio cuenta que a lo lejos se veía lo que parecía ser un yate. Cuando miró bien, la cuerda parecía ir en la misma dirección. ¿El bote está amarrado al yate?, se extrañaba Izuku, pero pensó que tal vez en ese yate obtendría la respuesta que quería, así que él solamente terminó por empezar a tirar de la cuerda, la cual se tensó. Si está amarrada al yate, pensó feliz mientras seguía tirando de la cuerda, acercándose cada vez más a aquel yate. Toga simplemente lo empezaba a mirar algo molesta. ¿Y cuándo me vas a desamarrar? Toga solamente suspiró al ver cómo sus quejas eran ignoradas por Izuku, que estaba completamente centrado en acercarse al yate.